Venezuela, Andreas Hack, estimado profesor Pedro Benítez, nuestro expositor, amigo, profesor. Bienvenida también a nuestra querida Aixa Armas, presidenta de la Asociación Civil Mujer y Ciudadanía. Bienvenidos sean todos los profesores que nos acompañan, entre ellos Juan Carlos Vidal, abogado, director general del Centro de Participación Ciudadana de la Universidad Monte Ávila. Estimado amigo, ingeniero Alejandro Armas, parte de la Junta Directiva de Mujer y Ciudadanía, presidente de Espacio Civil también. Bienvenidos sean los profesores que conforman la importante plana de responsables de formación en este maravilloso diplomado. Bienvenido el equipo y los miembros activos de la Asociación Civil Mujer y Ciudadanía, doctora Domitila Peña, coordinadora de formación de Mujer y Ciudadanía desde Trujillo. Bienvenidos sean todos los líderes que nos acompañan, sobre todo a las personas que nos acompañan hoy a través de nuestro canal digital en YouTube, Mujer Analítica TV. Los invitamos como siempre a seguirnos, este es un excelente momento para hacerlo, a través de nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, Mujer y Ciudadanía, Mujer Ciudadanía y nuestro canal de YouTube, Mujer Ciudadanía, Mujer Analítica TV. Bienvenidos sean todos, los dejo con las palabras del rector de la Universidad Monte Ávila, doctor Guillermo Fariñas. Buenos días. Antes de comenzar, compartir con ustedes una anécdota. Yo soy protagonista indirecto y perdónenme por eso. Cuando hice mi MBA en los años 90, una de las asignaturas era Economía Política. Y yo pensé que me iban a hablar de cómo la política facilitaba el mercado y la libre empresa. Y para mi sorpresa era al revés. Era cómo la economía incidía en las decisiones políticas, ¿no? Otra anécdota: en ese mismo curso, después que el profesor había pasado varias sesiones hablando de política, yo levanté mi mano y le dije que parecía que había una omisión, porque no había oído hablar hasta ese momento del bien común. Y me contestó, realmente me señaló ante mis compañeros. Dijo: usted se ve que aprendió política hace mucho tiempo, ¿no? Dando a entender pues que era un concepto trasnochado, ¿no? Señor Andreas Hack, excelentísimo ministro consejero de la Embajada Alemana, en representación del señor embajador. Doctor Gerardo Fernández, presidente del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico. Aixa Armas, presidenta de la Asociación Civil Mujer y Ciudadanía. Estimados profesores, participantes a través de los medios digitales, señoras y señores. Es un honor ser la sede de este diplomado que hoy comienza, y en alianza con Mujer y Ciudadanía, quien se ha encargado en buena parte pues con la organización y la conformación del staff académico. Quiero agradecer a la Embajada Alemana, representada aquí por el señor Hack, el auspicio de este programa académico. Ustedes han demostrado su compromiso con la convicción de que sin buena política es difícil que las naciones prosperen. Muchas veces hemos oído los cantos de sirena de la antipolítica. Entendemos que muchos le presten atención, bueno, por un lado, por el mal manejo por parte de algunos políticos de la gestión pública y también abiertamente en hechos de corrupción. Pero eso es servirle la cama a los populismos, como la historia ha demostrado. Y lamentablemente hemos aprendido. La buena política es necesaria y para que ello ocurra requerimos de la participación ciudadana y de la formación en política de los ciudadanos.
y en cierto modo este segundo aspecto es el objetivo principal de este programa. La política es inherente al ser humano. Somos seres sociales. Sin los vínculos societarios, el individuo se pierde y no logra ni siquiera sobrevivir, no digamos ya prosperar, ¿no? Y la sociedad reclama autoridad y organización, las bases de la política. Ya el viejo Aristóteles definía al hombre como sum politikon, ¿no? El animal político, y se refería en ese entonces como animal no al salvaje, sino en la atención a la división de los reinos que en ese momento se conocía, reino mineral, vegetal y animal, ¿no? Es inherente al hombre esa condición política. Eso no quiere decir que todos los seres humanos nos dediquemos a la política como oficio, pero sí somos parte de una sociedad y en ella interactuamos ejerciendo derechos y cumpliendo deberes. Y hay que decir que para que haya derechos concordados y se exige el cumplimiento de las obligaciones, sí hace falta la organización política que llamamos Estado y personas que se dedican a la política y formen gobierno que conduzca el municipio, la entidad federal o la nación. Conducción que deben hacer en representación de los ciudadanos. Pienso que lo que se enseñará en este diplomado ayudará a todos los que hacemos vida en una sociedad y más específicamente quienes se dediquen al noble oficio de la política a aprender y formarse. En el caso fundamental pues de líderes comunitarios, que son la mayoría de quienes está dirigido este diploma, que ya pasan de 100 las solicitudes de participación, con lo cual es un índice del apetito, ¿no?, que tiene este tema. En nuestro tiempo hay una tendencia a entender en exclusiva a la universidad como habilitadora profesional, conocimientos y competencias que permitan a sus egresados ser parte eficiente del aparato productivo del país. Ciertamente ese es un fin, pero no el único. Formar en exclusiva, perdón por la expresión, tecnitas, es decir, personas que saben mucho de algo e ignoran de raíz casi todo lo demás, es peligroso para la sociedad. Una persona sin criterio político, sin formación cívica, es fácilmente conducida por eslogan populistas. ¿Cómo entendemos la formación en la Universidad Montevideo de manera que sus egresados, especialmente en el pregrado, tengan motivos y conocimientos para elegir ser buenos ciudadanos? A través de la formación humanística. Parafraseando a Ortega y Gasset, las humanidades nos permiten tomar conciencia del sistema de ideas que constituyen el suelo donde se apoya la existencia de cada persona. Es decir, el repertorio de nuestras efectivas convicciones sobre lo que es el mundo y son los prójimos, sobre la jerarquía de valores que tienen las cosas y las acciones, cuáles son más estimables, cuáles son menos. Todos nuestros estudiantes de pregrado cursan asignaturas como Persona y Sociedad y Ética General, que les ayudan a ser mejores seres humanos y ciudadanos conscientes y participativos. Pienso que todos lamentamos cómo la falta de formación de tantos en este país ha puesto en entredicho la democracia y la libertad. Es importante cobrar conciencia de que las instituciones políticas disfrutan de unos valores que no siempre son capaces de generar. Sin el ejercicio de virtudes cívicas, las instituciones libres y la libertad personal están inevitablemente en peligro. El humanismo cristiano que proponemos a nuestros estudiantes y que también incluimos en el plan de formación de los profesores, aspira a que nuestros egresados sean administradores, comunicadores sociales, educadores y abogados, con una mentalidad abierta a la comprensión del hombre y sus circunstancias. Que sean capaces de penetrar la realidad para descubrir en ella lo valioso que conviene conservar y aquello que se debe cambiar porque atenta contra la dignidad de la persona o obstaculiza su marcha hacia la plenitud. Este es nuestro reto en la Universidad Monte Ávila. Volviendo a la anécdota que comentaba al comienzo, sobre señalarme como un viejo espécimen por referirme al bien común, he de decirles que sí aprenderán de este rico concepto que refleja una realidad innegable. La buena organización y el buen funcionamiento del aparato público
es indispensable para la realización personal y societaria. Va un spoiler, le enseñaremos en la materia de ética política. Espero y aspiro no ser el único que conozca y valore este concepto y lo use en su módulo. Adelanto una definición descriptiva del mismo de la mano de un filósofo político. El bien común, en su sentido más amplio posible, es el conjunto variadísimo de condiciones de vida, fruto de la colaboración de todos y comunicables a todos, y que en principio facilitan el bien de todos. Nos referimos a lo que se podría llamar bien común integral. Basta reflexionar un poco para advertir que algunas de estas condiciones se pueden obtener en el ámbito de la familia, otras mediante la amistad o asociaciones libremente formadas por ciudadanos que se reúnen con finalidades deportivas, literarias, económicas, religiosas, etc. En todo caso, se trata de elementos que ni se pueden ni se deben obtener por los medios de que dispone la política, esto es, por medios coercitivos. Si la coacción política entrara en estos ámbitos, se llegaría inevitablemente a un estado totalitario que monopolizaría todas las dimensiones de la vida humana. Un inciso, otra anécdota con quien fue el director de mi tesis doctoral, me decía en un momento dado, si tú oyes a algún político diciendo que él viene a instaurar la virtud, sal corriendo para otro lado porque es un totalitario. Ahora bien, existen ciertas condiciones de vida que solo se pueden obtener mediante el buen funcionamiento de las instituciones y los organismos políticos. Por ejemplo, la seguridad y el orden público, la administración de justicia, la defensa del territorio nacional, la tutela de los derechos fundamentales de la persona, etc. Estos elementos componen el bien común político. Se trata pues de aquellos elementos y dimensiones del bien común integral que corresponde a la política obtener, defender y promover, y que de algún modo constituyan la razón de ser del Estado y de la política. Cierro comillas. Quiero terminar felicitando a todos los participantes en este diplomado. El elenco de profesores, salvando quien les habla, es excelente. Ellos aunan conocimiento y experiencia en su tema. Estoy seguro de que compartirán con ustedes conocimientos y actitudes que les permitirán ser mejores líderes comunitarios. El país los necesita. Felicito especialmente a Ixa Armas, quien ha logrado armar este trabuco. Me siento entre ellos como el noveno bate y Ray Phil, pero tomaré mis turnos dando lo mejor de mí y espero que alguna pelota vaya al jardín derecho y la atrape. Muchas gracias. Muchísimas gracias, rector. Muy agradecida por sus palabras. Como siempre les digo, me gusta rescatar lo que estos ponentes nos traen. Y el profesor nos decía lo valioso que se debe conservar y lo que ineludiblemente se debe cambiar. Y es por ello que hoy nos acompañan algunos profesores increíblemente valiosos que no solamente estarán protagonizando este nuevo diplomado, este nuevo curso, esta nueva formación, sino además otros que nos han acompañado en la vida. Y a mí personalmente, el profesor Iturbe, que fue uno de mis primeros profesores de la universidad, la profesora Adela Vivas, la profesora María Elena Febres Cordero, que también nos acompaña, y entre otras personas que nos acompañan, pues no quería dejar de mencionar al profesor Gerardo Fernández López, que está aquí con nosotros, presidente del Consejo de Desarrollo Científico, Tecnológico y Humanístico, aquí en la Universidad Monte Ávila. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. A continuación les dejo con nuestra querida presidenta de la Asociación Civil Mujer y Ciudadanía, arquitecta Ixa Armas. Muchas gracias, mi querida Alesia. Alesia cada vez que se para aquí está pasando el examen, porque es mi sucesora en Mujer y Ciudadanía. Estimado rector de la Universidad Monte Ávila, doctor Guillermo Fariña. Estimado ministro consejero de la Embajada de Alemania, señor Andreas Haag, nuestro socio. Estimado profesor Pedro Benítez, nuestro expositor y amigo.
Estimados profesores y profesoras que enriquecerán este diplomado con sus conocimientos, su experiencia y sobre todo con su amor por el país. Estimado abogado Juan Carlos Vidal, director general del Centro de Participación Ciudadana de la Universidad Monte Ávila. Estimado doctor Gerardo Fernández, profesor y presidente de desarrollo, de humanismo, de extensión, de tantas cosas que necesitamos en esta universidad y que aprovechamos este espacio para darle la bienvenida y la felicidad de estar trabajando con usted. Estimado ingeniero Alejandro Arma, presidente de Espacio Civil. Abogada Alesia Santa Croce, la generación de relevo. Equipo de Mujer y Ciudadanía, miembros activos de Mujer y Ciudadanía que nos están viendo, todas por ese canal de Mujer Analítica TV. Más de 300 mujeres se conectan para vernos, 300 mujeres activas, voluntarias y que hoy están allí festejando este comienzo de diplomado. Estimados hombres y mujeres, líderes comunitarios, jóvenes políticos, activistas ciudadanos que serán los alumnos de esta casa de estudio. Tenemos solamente, sin haber llenado el formulario, 110 postulaciones para el diplomado en una semana. 110 personas que quieren y que creen en la Universidad Monte Ávila y que creen en Mujer y Ciudadanía. Se lo acabamos de entregar al ministro consejero para que vea la maravilla de lo que podemos lograr cuando decimos formación, educación y estudio. Amigos todos que han entendido que la lucha por la democracia es la lucha por lograr integrar visiones para hacer un mundo mejor. Quiero antes que nada agradecer a la Universidad Monte Ávila su confianza y su disposición de ayudarnos a fortificarnos como organización. La certera mano amiga de la Universidad Monte Ávila nos ha ayudado a crecer con constancia, dedicación y esfuerzo. Nos ha inspirado para trabajar por ese bien común y esa dignidad humana que predicamos. Gracias, rector. Gracias a nuestros socios de la República de Alemania, quien hace posible que lleguemos hasta San Blas, o que lleguemos a la mina de Baruta, o que lleguemos al Táchira y a la frontera. Al equipo de Mujer y Ciudadanía, constructores de logros y éxitos. Sin este equipo, Mujer y Ciudadanía sería nada. La construcción de la política desde la ciudadanía es una tarea fundamental de las organizaciones de la sociedad. Las organizaciones políticas, sociales y comunitarias tienen esa prioritaria responsabilidad y cuando dejan de cumplir con este quehacer, distorsionan su razón de ser y se convierten en trampas negadoras de la institución política. Por ello, hemos diseñado este proyecto que se llama Plataforma Ciudadana, para desde un enfoque sociopolítico concertar las fuerzas vivas de la comunidad. La estamos creando en base a un trabajo que lleva 3 años con la construcción de observatorios comunitarios. Una integración de propósitos de los liderazgos sociales y los liderazgos políticos que buscan juntamente cambiar la realidad local actual. Y cuando hablamos de cambiar la realidad local actual, estamos hablando de cambiar la realidad del país, porque el país es una suma de ciudades. La plataforma ciudadana en la cual se inserta este diplomado es un espacio con visos institucionales para coordinar y articular posiciones sobre el diálogo, para la reconciliación y el acuerdo. La revisión conjunta de promesas electorales y políticas, buscando armonizar allí, en el centro de la comunidad, las diferencias ideológicas y políticas que nos impiden la unidad para lograr calidad de vida. Buscando la inclusión plena, inculcando la conciencia de igualdad entre hombres y mujeres desde el feminismo positivo que practicamos en Mujer y Ciudadanía. Y asumiendo, doctora María Elena, la responsabilidad ciudadana de la gestión ambiental sustentable. Eso hay que formarlo, instruirlo, educarlo y por eso hoy estamos aquí y estamos con este proyecto. Este proyecto que hoy comenzamos con este diplomado es el diseño de un ámbito de interacciones estructurado en torno a las redes consolidadas de las comunidades donde trabaja Mujer y Ciudadanía desde hace 14 años, con el fin de alcanzar la satisfacción de determinados intereses y el monitoreo de la actuación de los políticos, aspirantes a presidentes, gobernadores, alcaldes, concejales, líderes comunitarios y líderes políticos.
Estamos creando esta plataforma sociopolítica que aglutina organizaciones, fundaciones, partidos políticos, consejos comunales, comunas, pero sobre todo que aglutine a ciudadanos comprometidos con la idea de explorar nuevos modelos para el fortalecimiento de la democracia perjudicada por la polarización y los conflictos políticos. Queremos construir un poder ciudadano edificando redes y tejido orgánico en el territorio donde se vive, en la empresa donde se trabaja, en el escenario donde se libra la batalla de todos los días para la sobrevivencia y por la recuperación de una sociedad democrática. Es necesario allí recuperar la idea del bien público como bien común. Gracias por aceptar nuestra petición de formar parte como profesores del Diplomado Formación Política y Ciudadana, porque al instruir este nuevo liderazgo, estamos dando los pasos para ayudar a organizar el espacio comunitario donde se debe actuar, enseñándoles a administrar el tiempo y a prepararse para conducir los procesos encaminados a la reflexión y transformación de la realidad, a la confrontación y la negociación, a la reconciliación y la justicia transicional. La finalidad de este diplomado para hombres y mujeres, líderes comunitarios, jóvenes políticos, activistas ciudadanos, es formarlos para conseguir articular nuevos acuerdos políticos de convivencia y coexistencia democrática. Efectuar estudios y activismo sobre el control de lo público desde la perspectiva de lo político, lo económico, Rocío, ambiental, cultural y la igualdad entre hombres y mujeres. Estimados amigos y amigas, gracias por acompañarnos a la Universidad Monte Ávila y a Mujer y Ciudadanía en este proyecto de crear esta plataforma ciudadana para generar una línea de pensamiento crítico, estratégico y propositivo que fortalezca la responsabilidad y el protagonismo de líderes y ciudadanos comprometidos en su quehacer diario, cotidiano con sus comunidades. Muchísimas gracias. Gracias querida Aixa por esas palabras. Muy importante destacar el trabajo que hace constantemente Mujer y Ciudadanía, trabajando en las universidades, pero también en las comunidades más necesitadas, trabajando con las mujeres que han recibido una maravillosa formación, pero también con aquellas que no tienen ninguna. Ese trabajo que está haciendo Mujer y Ciudadanía, todo el equipo de miembros activos de Mujer y Ciudadanía en Venezuela y fuera de Venezuela, en cada una de sus sedes, es muy importante porque es lo que nos permite crear alianzas con los entes internacionales, con los entes locales, en el mundo entero para nosotros realmente tener un proyecto que sea sustentable en el tiempo. Muchísimas gracias a todos nuestros aliados en el mundo. Y bienvenidos sean todos los que quieran participar con nosotros en los nuevos proyectos que están en puerta. A continuación, les dejo con las palabras del señor Andreas Hack, ministro consejero de la Embajada de Alemania en Venezuela. Bienvenido. Muy buenos días. Primero saludar al rector de la Universidad Monte Ávila, el doctor Fariñas, al profesor Benítez, a Aixa Armas de Mujer y Ciudadanía, a los distinguidos ponentes, profesores del Diplomado Formación Política y Ciudadana y a todos que nos acompañan hoy en la inauguración de este diplomado. Ya hemos escuchado que son más de 100 participantes que tienen interés en el diplomado y en el tema y para conseguir más calificación por los temas que van a ponerse ahí a partir de septiembre en los 15 módulos. También me complace saludar a los distinguidos profesores ponentes de este diplomado para mencionar un interlocutor frecuente de la embajada, el señor Nick Evans. Entonces, puedo confirmar que el contenido del diplomado nos parece muy profundo, interesante y a la actualidad del tema. Mujer y Ciudadanía es un socio continuo de la embajada. Estamos muy contentos cómo se ha desarrollado en el tiempo y también lo mismo puede decir de la Unidad Monte Ávila. En una anterior
oportunidad que estaba aquí de un curso para mujeres líderes comunitarios. Aquí en el año pasado también mencioné que en el caso de Alemania, después de 16 años estaba llegando a su fin el liderazgo de la primer ministra Angela Merkel. Y todos fueron un poco tristes de esta noticia, pero así funciona la democracia, ¿no? Todo tiene su tiempo, hay elecciones, hay cambios y bueno, los líderes cambian también y aquí se van a formar nuevos líderes en este diplomado. Pero ahora podría mencionar que también cómo funciona en una democracia. Por primera vez tenemos una canciller, ministra de las Relaciones Exteriores, la señora Baerbock. Y con su llegada, Alemania se ha unido a un creciente grupo de países que está promoviendo la política exterior feminista. Es un concepto que ahora no quería entrar demasiado, pero quiero decir que ciertamente nuestro compromiso con las líderes aquí del país y con Mujer y Ciudadanía y su trabajo no ha disminuido, al contrario. Así que en los 150 años de relaciones entre Venezuela y Alemania que celebramos a finales del año pasado, las relaciones han cambiado con el tiempo y así van a continuar. También en noviembre, Alemania, como los demás países de la Unión Europea, acompañaron las elecciones regionales y municipales aquí con una misión de observación electoral y estamos profundamente convencidos que eso es el camino, las elecciones, la democracia, el Estado de Derecho. Así que auguro a todos los participantes que nos acompañan hoy, los más de 100 que ya se han pronunciado de participar en el curso, y no podría ser quizá el número final porque todavía hay tiempo hasta septiembre seguramente. Y bueno, les felicito por este interés y estoy seguro de que van a aprovechar al máximo de este curso aquí en la Universidad de Monte Ávila. Muchas gracias. Pues así es, Alemania es un país que nos da lecciones de feminismo positivo constantemente en su trabajo conjunto entre las mujeres y los hombres para tomar las mejores decisiones que nos beneficien a todos y poder tener una sociedad mejor. Y es por ello que nosotros queremos hacer un trabajo parecido al que hacen en este bello país, trayendo una plana de profesores integrada tanto por mujeres como por hombres muy valiosos que nos aportarán unos contenidos en esta formación muy relevantes para todas las mujeres y los hombres que decidan hacer este diplomado. Es por ello que les quiero recordar los módulos que tendrá este diplomado y los profesores a su cargo. Módulo 1, Introducción a la Política, por el doctor Ramón Guillermo Aveledo. Módulo 2, Teoría del Estado, doctor César Pérez Vivas. Módulo 3, Las Relaciones Internacionales, doctor Antonio Rodríguez Iturbe. Módulo 4, Legislación e Instituciones Jurídicas, doctor Fernando Fernández. Módulo 5, Ideologías e Identidades Políticas, magíster Nigmer Evans. Módulo 6, la política municipal y la Contraloría Social. Magistrado Juan Carlos Vidal, abogado Juan Carlos Vidal. Módulo 7, ética política. Doctor Guillermo Fariñas, rector de nuestra querida Universidad Monte Ávila. Módulo 8, gestión ambiental y el cambio climático. Doctora María Elena Febres Cordero. Módulo 9,
Movimientos políticos en Venezuela, diputada Manuela Bolívar. Módulo 10, la organización política y elecciones. Nuestra querida magíster Evelyn Pinto Díaz. Módulo 11, planificación estratégica, ingeniero Manuel Sánchez Trujillo. Módulo 12, la negociación como medio para alcanzar acuerdos, doctora Milagros Betancourt. Módulo 13, debate, oratoria y argumentación política, doctor Jerónimo Alayón. Módulo 14, opinión pública, comunicación e imagen política, doctor John Magdaleno. Módulo 15, nuevas tecnologías en la comunicación y política, licenciada Andrea Garrido. No pudiéramos nosotros desde Mujer Analítica, desde Mujer y Ciudadanía, desde nuestra querida asociación civil y acompañado con todos nuestros miembros, agradecerle más a ustedes, queridos profesores que nos acompañaron hoy aquí y a todos los que nos acompañan desde la distancia, por ese apoyo que le dan todos los días a Mujer y Ciudadanía en cada uno de los proyectos que se nos ocurren. A continuación, los quiero dejar con nuestro querido profesor Pedro Benítez, miembro de la Fundación Rómulo Betancourt, quien está con nosotros para dar la lección inaugural de este maravilloso diplomado. Muy buenos días a todos, a los presentes y a los que nos siguen por las distintas plataformas, las redes sociales. Doctor Guillermo Fariñas, rector de la Universidad Monte Ávila, arquitecta Eiza Armas, presidenta de Mujer y Ciudadanía, señor Andreas Hatt, ministro consejero de la Embajada de Alemania en Venezuela, y por supuesto a nuestra moderadora, la doctora Alesia Santa Croce, por esta presentación. Muy buenos días a todos nuevamente, gracias por esta oportunidad. Esperemos entonces estar a la altura del reto y el compromiso que nos han puesto aquí a ICSA, siempre con nuevas ideas retadoras. Permítame, como tengo poco tiempo, 30 o 40 minutos. 30 o 40 minutos, bueno, cuando lleguemos a 30 me sacan la tarjeta amarilla. Permítame intentar ser políticamente incorrecto. Todos los días, cada vez que nos despertamos, nos conectamos a las redes sociales, nos conectamos con la noticia, el mundo está lleno de noticias malas, ¿no? El apocalipsis climático, el crecimiento de la desigualdad, la guerra, la inflación, la recesión. Sin embargo, si hacemos un esfuerzo, y me van a disculpar la deformación profesional como historiador, pero si hacemos un esfuerzo y tratamos de ver el bosque y no los árboles, tendremos que aceptar, tenemos que admitir, viendo la historia humana, poniendo la cámara, el enfoque ampliado, que estamos en la mejor etapa de la historia de la humanidad. En el futuro, si llega a ocurrir una catástrofe como la que tantos profetizan que va a ocurrir con la humanidad por distintas razones, el mundo va a recordar esta etapa de la historia humana como una auténtica edad de oro. Nunca los hombres y las mujeres hemos tenido tanta libertad, tantas oportunidades, nunca el mundo ha estado tan bien como está hoy en día. No estoy negando que no tengamos problemas, pero por ejemplo venimos de una pandemia, no es la primera vez en la historia humana que el mundo cae presa de este tipo de enfermedades, de pandemias. La historia la ha registrado, por ejemplo la pandemia antonina en el siglo III bajo el Imperio Romano,
duró varios años, incluso décadas, y hay quien especula que fue una de las causas finalmente del colapso del orden político romano en el siguiente siglo, o la más conocida peste negra que azotó Europa entre 1346 y 1349 y barrió la mitad de la población europea de su época, la tercera parte de la población europea de su época, en algunos sitios como en Inglaterra, la mitad de la población en solamente 3 años. Por no recordar, por mencionar por supuesto, las epidemias que llegaron con los europeos a lo que ellos denominaron América en el siglo XVI. Pues bien, tal como ocurrió hace un siglo, precisamente después de la Primera Guerra Mundial, con la mal llamada gripe española, se le dio ese nombre de manera incorrecta. Bueno, la humanidad nuevamente ha sido víctima de otra pandemia, por motivos naturales, pero por primera vez en la historia humana, en menos de un año, se consiguió la ciencia, consiguió las vacunas para enfrentar este enorme reto. Eso nunca antes en la historia humana había ocurrido. Y por tratarse de esta iniciativa de ciudadanía, de mujer y ciudadanía, yo he querido traer a colación un tema que tiene que ver precisamente con un cambio dramático que ha ocurrido en la humanidad en los últimos 150 años, 200 años, que es la incorporación de la mujer a la vida plena de las sociedades. Por supuesto, me podrán decir efectivamente que, bueno, la mayor parte de la humanidad no ha pasado por ese proceso. Las mujeres siguen siendo sometidas en buena parte de Asia, de África y de América a las mismas condiciones ahí sí se aplica, de sometimiento patriarcal, casi medieval, que han sufrido a lo largo de la historia desde que aparecieron las primeras civilizaciones humanas. Eso es verdad, pero yo quiero quedarme hoy con el vaso, no ver el vaso medio vacío, sino quedarme con el vaso medio lleno. Nunca antes hemos tenido tantas mujeres en cargos de decisión, de distinto tipo, al frente de grandes empresas, de los grandes gobiernos del mundo, y no es casualidad que esa revolución, esa auténtica revolución, esté ocurriendo, porque está en pleno desarrollo en las sociedades más avanzadas. Si uno agarra la lista de los 30 países por índice de desarrollo humano que publica Naciones Unidas todos los años, los países más prósperos, con más desarrollo social, donde hay más democracia, más libertades, uno lo que va a ver ahí que una de las cosas que distingue a esos países, a esas sociedades del resto, es precisamente la enorme participación, la importantísima participación que cada día más tienen las mujeres en la vida social de esos países, que son, al final de cuentas, aunque a muchos no les guste, el modelo que ven las demás sociedades. Ya que estamos hablando entre otras cosas, de Alemania, permítame recordar un pensador no muy querido, pero siempre bastante citado, Karl Marx, que él decía que los países industrializados le estaban poniendo a los países que venían atrás su propio futuro. Ellos eran el futuro de los que venían atrás dentro de la carrera industrial. Yo creo que esa aseveración de Marx sigue teniendo hoy bastante vigencia. Después de todo, yo imagino que una mujer que vive en Afganistán, en Irán, en el Chad, o en algún estado, alguna provincia del interior de alguna nación latinoamericana, debe ver con envidia, admiración a Alemania, a Suiza, a Noruega, a Corea del Sur, a Taiwán, a Japón, y ver cómo en esas sociedades las mujeres tienen capacidad de decisión, votan, participan, entran en política. Falta muchísimo, obviamente, evidentemente. Una de las paradojas del desarrollo es que se revolucionan las expectativas y nos damos cuenta de cuántas faltas nos hace más avanzar, cosa que antes no habíamos visto. Entre otras cosas porque las democracias tienen esa particularidad de que son el único régimen político que la humanidad ha conocido que permanentemente está promoviendo el cuestionamiento y la crítica contra ella misma. Eso no ha ocurrido nunca, eso ocurre con la democracia. Razón por la cual a las democracias hay cosas que no se le perdonan, que sí se le perdonan a las autocracias, las monarquías y otro tipo de regímenes tiránicos. Pero bueno, para ir al grano, a lo que les quiero compartir con ustedes hoy, decirle que no obstante esta revolución que vemos en la participación de la mujer, como la podemos ver en otras áreas, en la ciencia, el desarrollo económico, pues no ha sido fruto del azar, ha sido consecuencia de generaciones que nos precedieron, que hicieron un trabajo político, de acción política, para que el mundo que tengamos hoy sea una realidad.
Hay un autor que a mí me gusta mucho, en este momento se me está escapando el nombre, pero no recuerdo perfectamente el libro, que se llama En defensa de la ilustración, donde él precisamente apunta a esto. Él dice, este mundo que nosotros estamos viviendo hoy, este maravilloso mundo que la humanidad está viendo hoy, donde incluso, aunque hay guerra, ya la guerra es algo mal visto. Hasta hace un siglo la guerra era algo bien visto. Por eso vemos que las plazas de nuestras ciudades están llenas de héroes militares. Pero después del desastre de la Segunda Guerra Mundial, del colapso gigantesco desde el punto de vista moral que para la humanidad implicó la Segunda Guerra Mundial, pues la guerra no empezó a ser bien vista. Se le empezó a ver con aprehensión y se ha creado toda una infraestructura institucional internacional precisamente para evitar la guerra, condenarla. No con mucho éxito, hay que decirlo, pero también hay que decir que además estamos en una de las etapas más seguras, donde menos conflictos ha habido a lo largo de la historia, precisamente en esta época, pese a que nuestra percepción, por razones evidentes, sea otra. Pero volviendo al punto que mencionaba anteriormente, esta revolución, en el caso de la mujer, como decía, no es un hecho accidental, sino que es consecuencia de otras generaciones que nos precedieron, que hicieron un gran trabajo, un gran esfuerzo, un sacrificio, para que este mundo que nosotros hoy en día disfrutamos sea una realidad y que muchas de ellas no llegaron a ver. Entonces voy a empezar con la primera lámina, por favor, si es posible, recordando un evento político, de acción política, de activismo político, que lamentablemente creo yo se ha olvidado, que fue la llamada Convención de Seneca Falls en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, que fue la primera asamblea sobre derechos de la mujer en Estados Unidos, que se realizó los días 19 y 20 de julio de 1848, o sea, que nos pasamos por unos días de esa actividad, ¿no? Fue organizada por dos damas, Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton. Ellas de esa asamblea en la que participaron 100 personas, yo copié aquí al lado la copia del cartel original, participaron 68 mujeres, 32 hombres. Esto me parece muy interesante. Uno de ellos era esposo precisamente de Lucrecia Mott. Ellas, por cierto, eran parte del movimiento abolicionista en los Estados Unidos. 1848 es un año muy interesante en el mundo occidental, es el año de las revoluciones liberales en Europa. Muchas de esas revoluciones en su mayoría fracasaron, pero tuvieron unas grandes consecuencias a largo plazo, como consecuencia de la represión política que ocurrió en Europa. Muchos liberales alemanes y húngaros emigraron a los Estados Unidos y se incorporaron al movimiento abolicionista, y ellos veían la lucha para abolir la esclavitud y la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres como parte de una misma causa. Curiosamente, quisiera agregar además que Lucrecia Mott y este grupo, buena parte de este grupo, pero ella y su esposo después fueron fundadores del Partido Republicano de los Estados Unidos en 1854, que va a llevar en el año 1860 a un desconocido Abraham Lincoln la presidencia de los Estados Unidos, que como sabemos va a ser uno de los momentos claves de la historia humana, porque va a ser el detonante de la guerra de secesión. Bueno, eso fue parte de este proceso. Estoy tratando de comentar esto para que veamos la importancia que estas mujeres tuvieron en su momento. Bueno, ellas de esa asamblea redactaron y aprobaron y publicaron la llamada Declaración de los Sentimientos, donde denunciaban las restricciones a las que estaban sometidas las mujeres. No poder votar, ni presentarse a elecciones, ni ocupar cargos públicos, ni afiliarse a organizaciones políticas, ni asistir a reuniones políticas. Y la prohibición, además, para ellas era muy importante la libertad económica y la propiedad. Ellas tenían ese concepto muy claro de que no podía haber, que la garantía de la libertad era la propiedad individual. Y por lo tanto, un derecho fundamental para las mujeres es que tuvieran derecho a su propiedad. Una vez que la mujer se casaba, perdía los derechos económicos. Esto es curioso. La mujer era una menor de edad permanente. Primero cuando estaba bajo la tutela de su padre y cuando pasaba al matrimonio bajo la tutela del esposo. Y era el argumento que se daba para que no tuvieran derecho al voto. Ellas, por lo tanto, también criticaban la prohibición a tener propiedades, puesto que los bienes eran transferidos al marido, y la prohibición de dedicarse al comercio o tener negocios propios. Esta convención que a mí me pareció
tan importante y que no por casualidad, insisto, ocurrió en este año clave de 1848. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Ellas se inspiraron, creo yo, no estuve investigando, pero no he podido descifrar esto, pero me parece evidente que ellas se inspiraron en una escritora francesa que ella en 1791 redactó su propia declaración de los derechos de la mujer y la ciudadanía. Ese mismo año, la Asamblea Nacional Francesa, estamos hablando en plena Revolución Francesa, publicó los famosos derechos universales del hombre y del ciudadano, y lo que hizo Olympe fue hacer su propia versión, pero desde el punto de vista de la mujer, desde el punto de vista femenino. Y lo que hizo fue que agarró la misma redacción y la cambió y sustituyó hombre por mujer. En la declaración de Seneca Falls se hace básicamente lo mismo. Lamentablemente a Olympe, 2 años después, en la peor etapa de la Revolución Francesa, la guillotinaron, y curiosamente la Revolución Francesa, o los actores de la Revolución Francesa, esto quedó como al olvido. Pero en esa convención de Seneca Falls, ellos rescatan la idea original de Olympe, y lo que hacen, vamos a seguir a la siguiente lámina, curiosamente es que ellas toman un texto que para mí es uno de los textos más impresionantes y maravillosos de la pluma de Thomas Jefferson, que es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La Declaración de Independencia de Estados Unidos dice que consideramos como evidentes estas verdades: todos los hombres hemos sido creados iguales y por lo tanto tenemos los mismos derechos. Y ahí empieza donde ellos hacen su lista de agravios en contra del rey Jorge III de Inglaterra, y dicen: puesto que la libertad es un hecho natural, nosotros tenemos, por supuesto, el derecho a rebelarnos. Pero la Declaración de Independencia de Estados Unidos planteaba una contradicción fundamental, básica, evidente ya para los hombres de su época, para sus redactores, y para lo que podemos llamar la opinión pública de aquel momento en las 13 colonias, que posteriormente se van a confederar en lo que hoy conocemos, o lo que se conocería posteriormente como los Estados Unidos de América. ¿Cuál era esa contradicción? ¿Cómo podemos decir que todos los hombres somos iguales si hay esclavos? Y además de eso, muchas mujeres se empezaron a preguntar, bueno, ¿cómo es eso que todos los hombres somos iguales? ¿Y las mujeres qué somos? Entonces, lo que hacen en la convención en esta convención es que ellas toman la misma idea de esta escritora francesa, Olympe, y lo que hacen es modificar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la redactan desde el punto de vista de las mujeres. ¿Y cómo queda finalmente? Aquí tengo un resumen, y me van a disculpar, una versión libre. Consideramos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres y las mujeres somos creados iguales, que están dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, entre los que figuran la vida, la libertad y la persecución de la libertad. La igualdad de los derechos humanos es consecuencia del hecho de que toda la raza humana es idéntica en cuanto a capacidad y responsabilidad. En consecuencia, decimos que todas aquellas leyes que sean conflictivas en alguna manera a la verdadera y sustancial felicidad de la mujer son contrarias al precepto de la naturaleza y no tienen validez. Lo que me parece importantísimo de esta declaración es que ellas no niegan el principio fundamental que está en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, sino que la toman para sí. Que al final del día no es la Declaración de Independencia de un pueblo, sino de los seres humanos, de independizarnos frente del derecho a rebelarnos contra la tiranía. Y un aspecto que está en esa declaración, que es el derecho a la búsqueda de la felicidad. Es decir, una cosa que le llama mucho la atención, sobre todo a los cientistas políticos, lo destacan mucho, de los que se dedican a estos temas, los filósofos de la ciencia política, es que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos no garantiza la felicidad. No es una declaración que dice, bueno, por esta declaración está garantizada la felicidad de todos los ciudadanos de este nuevo país, en lo absoluto. Lo que garantiza es el derecho a la búsqueda de la felicidad. Esto es fundamental. Es precisamente lo que ellas hacen. Y esto es una declaración, un llamado a la lucha. Pues bien, este es el inicio del movimiento de las sufragistas en los Estados Unidos. Es una lucha que va a durar 72 años.
en la que finalmente, luego de muchas vicisitudes que aquí no tengo tiempo de explicar, en 1920, la 19ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos estipula que ni los estados ni el gobierno federal puede negarle a un ciudadano el derecho al voto a causa de su sexo. Son 72 años de lucha, en la que a lo largo de ese periodo varios estados de los Estados Unidos, sobre todo estados del oeste, consideraron el derecho al voto de la mujer. Eso es un tema que también me llamó la atención. Especulo que probablemente, como eran estados que se estaban poblando, pues la importancia de la mujer era fundamental para el proceso de colonización y por lo tanto tenían un arma de presión política adicional. Es decir, ya para este momento más o menos la mitad de los estados de Estados Unidos ya habían concedido el derecho al voto a la mujer. Y también quiero destacar que, sin embargo, ninguna de aquellas mujeres que estuvieron en aquella convención en Seneca Falls de 1848 pudieron llegar a haber realizado su sueño. Ellas lucharon para la siguiente generación, para sus hijas y para sus nietas. Esto es un aspecto que a mí me parece muy bonito, hasta romántico, de la historia humana, ¿no? De luchas que estamos dando que no vamos a ver su consecuencia, pero que sabemos que estamos sembrando la semilla que las próximas generaciones sí van a poder ver. Como también comentaba, ellas veían esto como parte de la lucha de la emancipación de los seres humanos. Muchas de estas mujeres todas eran abolicionistas, estaban en contra de la esclavitud, que en ese momento era un tema que dividía profundamente a los Estados Unidos, que como ya mencioné, por supuesto aquí todos sabemos, va a culminar entonces en la Guerra de Secesión en 1860. Y muchos de los argumentos que ellos usaron, Lincoln, en su intento de ser senador de Estados Unidos en el año 58, una elección que él pierde, pero que lo da a conocer a nivel nacional, toma muchos de los argumentos que ellas precisamente se planteaban. Incluso mucho de lo que ellas dicen ahí en el famoso discurso de Gettysburg de Lincoln en 1863, uno puede escuchar ese eco de esa lucha. Bueno, en el año 2008, en su pre-campaña, en las primarias del Partido Demócrata, Barack Obama, que evidentemente conoce esta historia, tomó todos estos temas y hay un famoso discurso de él en la elección, en la noche que él pierde en New Hampshire, pierde esas primarias contra, curiosamente, ¿no?, la historia está llena de estas paradojas, contra Hillary Clinton. O sea, el que impide que una mujer sea la primera presidenta de Estados Unidos es Barack Obama, para contar la historia completa, ¿no? Y Obama lo que hace en esas primarias es su famoso discurso de nosotros sí podemos, donde él vuelve a recapitular toda esta historia. Dice, bueno, nosotros venimos de una lucha en la que un grupo de hombres se rebelaron contra el imperio más poderoso de su época, y esa lucha la continuaron los abolicionistas, y esa lucha la continuaron las mujeres que luchaban por el sufragio femenino y la lucha de los trabajadores, y con esa lucha hemos logrado construir nuestra democracia americana. Es decir, esto ha tenido su impacto y tuvo en su impacto en ese momento en el mundo occidental, este bello momento que me parece a mí que fue la declaración de Seneca Falls, que fue el inicio de esta lucha. Quiero insistir además, me parece importante no dejar esto de un lado, el tema económico, el tema de los derechos económicos. Ellas no veían esto como una lucha que se limitaba al tema de los derechos políticos, sino que la mujer tenía que tener independencia económica. Y curiosamente, en este momento me está fallando la memoria, pero hubo una dama y ex esclava, ella fue esclava, que luego se dedicó a las actividades, montó su propia empresa en la década de 1890, 1880, 1890, y fue la primera mujer millonaria de Estados Unidos, no porque recibió una herencia, sino porque creó una empresa. Ella también fue parte de este movimiento abolicionista y de lucha por los derechos políticos de la mujer. La lucha de ellas no terminó en 1920, sino que ellos continuaron esa lucha porque siempre lo vieron como parte de la lucha para que todos los estadounidenses tuvieran los mismos derechos políticos, que fue el movimiento de los derechos civiles, que finalmente culminó en 1965, cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que prohibía que por temas de raza los estados le negaran el derecho al voto. Estamos hablando, por supuesto, de la población afroamericana o los descendientes de esclavos. Podemos seguir con la siguiente lámina.
Para aterrizar un poco acá, yo no quería irme sin mencionar a esta dama, que me parece un extraordinario personaje que valdría la pena estudiar, Ana Luisa Lovera. Ana Luisa fue periodista, decían que fue la primera dama reportera en la calle en los años 40. Ella fue una gran activista por los derechos de la mujer en Venezuela, fue la primera mujer juramentada en la Asamblea Nacional Constituyente de 1946, aquella que presidió Andrés Loy Blanco. Luego fue la primera presidenta de la Asociación Venezolana de Periodistas, una mujer muy bien plantada, muy amiga por supuesto, ella era parte del Partido Acción Democrática, era muy amiga de los fundadores, fue una gran amiga de Rómulo Betancourt, pero eso no le impidió que se pelearse con él públicamente en 1960, aunque tengo entendido que posteriormente se reconciliaron. Yo la menciono a ella, aparte, me pareció importante mencionarla hoy, porque en un documental que se hace en los años 70, ella se lamenta de cómo en Venezuela con la constituyente hubo un gran salto. De los 120 miembros de la constituyente, más de 20 eran mujeres. 2 años antes, apenas, se discutía en Venezuela si las mujeres deberían tener o no derecho al voto. Y se hagan estos argumentos, bueno, no le podemos dar derecho a las mujeres porque igual van a votar por lo que diga su papá o diga su marido, así que ¿para qué le vamos a dar el voto? Incluso en las casas de Caracas, en las cenas familiares, cuando los caballeros empezaban a hablar de política, bueno, las mujeres se retiraban a la cocina o se retiraban a otro anexo de la casa porque estaba mal visto que las damas hablaran de estos temas políticos. Bueno, en esos 2 años que van del 44 al 46 ocurre esta revolución política, no me veo otra manera de definirla, de la cual Ana Luisa fue una protagonista. Ella posteriormente se quejaba, decía yo, con cierta amargura, de que no obstante en su época, en los años 70, la participación política de las mujeres había empezado a disminuir. Decía, en este momento hay menos representación política de la que yo viví en los años 40 en Venezuela. Y me parece importante mencionar esto porque el progreso humano, nunca perdamos de vista esto, no es unidireccional, sino que tiene periodos de avances y retrocesos. Yo, como tiendo a ser optimista, y quiero ver el vaso medio lleno, y creo que además el vaso se está llenando, veo una tendencia de progresión, de progreso de las sociedades humanas. Pero eso no nos puede hacer que nos ceguemos ante el hecho de que ese progreso no es constante. Ese progreso tiene retrocesos y avances. Yo voy a ver si me da chance de tratar de ilustrar esto con un ejemplo más práctico. ¿Podemos seguir con la siguiente lámina, por favor? Bueno, este era el ejemplo que les iba a mencionar y con esto podemos terminar. De los 193 países que están presentes que se sientan en Naciones Unidas, solo 75, veamos esto, se cuentan como democracias entre plenas e imperfectas, según el índice de democracia que The Economist publica todos los años. Es decir, las democracias son una minoría. Cuando ustedes vean que, por ejemplo, en Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, que es una cosa increíble, ¿no? Pero tiene su lógica, que se designa cada cierto tiempo, vemos que están Cuba, Somalia, todas las dictaduras están metidas ahí. Bueno, es porque Naciones Unidas, como dijo un periodista español hace algún tiempo, a fin de cuentas es la democracia de las dictaduras. Es decir, tenemos que entender que el sistema de la democracia, que a mi modo de ver, no estoy diciendo aquí ninguna obviedad, pero mucha gente no comparte esto, pero a mi modo de ver yo me suscribo a esa creencia que la democracia liberal, tal como la conocemos, es el mejor sistema político que el ser humano ha ideado jamás. Sin embargo, ese sistema político sigue siendo hoy en día una minoría. No solamente es una minoría, sino que es un hecho reciente en la historia humana. La forma normal con que los seres humanos se han gobernado desde el inicio de las primeras civilizaciones ha sido bajo algún tipo de despotismo. La democracia es una cosa anormal. Esto de ver mujeres que son primeras ministras, presidentas, jefes de partidos políticos, gerentes de empresas importantes, ministras de Relaciones Exteriores tomando decisiones, es algo absolutamente novedoso y realmente revolucionario, y no ha sido producto, como he dicho, de la casualidad, sino de generaciones que mediante el activismo político, mediante la conciencia política, consiguieron transformar su realidad. Por supuesto, esto no nos debe hacer olvidar
que la democracia tiene dos caras, que la democracia, por supuesto, como toda obra humana, es imperfecta y en ella se reflejan las pasiones humanas. Aquí he intentado hacer con ustedes una reflexión, digamos, muy inspirado, o en esa parte de la democracia que nos han inspirado los antiguos griegos, ¿no? La democracia como un esfuerzo colectivo, ¿no?, de los seres humanos tratando de resolver colectivamente nuestros problemas colectivos, los problemas que no son comunes. Pero, insisto, no se nos olvidar que la democracia tiene otro aspecto que a veces no nos gusta mucho, pero que está presente y que explica mucha de la desilusión que vemos en muchas sociedades con respecto al ejercicio democrático, que al final del día la democracia y la política también es esto, pero también es la lucha despiadada por llegar al poder. Es ese aspecto de la política que a algunos filósofos le ha llamado la atención y han rescatado del Imperio Romano. Cuando uno lee a los antiguos romanos, la historia de los historiadores romanos, bueno, por ejemplo, Vida de 12 Césares, de Suetonio, bueno, una cosa horrible, ¿no? Envenenamientos, pasiones, crímenes, ¿no? Guerras, golpes de Estado. La política también es eso, tampoco se nos puede olvidar eso. La democracia, la política se mueve entre estas dos dimensiones, la dimensión de luchar por un mundo mejor y la otra dimensión que tiene que ver con la naturaleza humana, que son las pasiones, la democracia, la política, que es la lucha al final del día por llegar al poder. Algunos llegan al poder porque quieren transformar la realidad, pero otros llegan al poder simplemente por el hecho de estar en el poder, por la fama, el dinero o simplemente la sensación de poder dominar a otro ser humano que te da. Eso se ve muy claro en cómo la República Romana se fue transformando en un imperio progresivamente cada día más despótico. Bueno, porque al final del día los seres humanos nos estamos viendo precisamente entre esas dos tentaciones. Amigos y amigas, al final del día todo gobierno es una oligarquía, tiende a ser una oligarquía. Eso es una tendencia inevitable. Lo único que le pone freno a que los gobiernos se conviertan en una oligarquía es la de competencia democrática. Unas reglas de juego que la humanidad, una parte de la humanidad, como estamos viendo, se ha dado para distribuir, para repartir la competencia por el poder y el relevo dentro del poder. Y es bueno de vez en cuando, ¿no?, que las sociedades se quiten de encima a la élite política tradicional. Hay una frase que a George Bernard Shaw le atribuyen en internet, no tengo idea si sea cierta, pero se le atribuyen, no obstante es muy buena, según la cual a los políticos hay que cambiarlos cada cierto tiempo por la misma razón que a los niños, a los bebés se les cambian los pañales. Eso es muy sano hacerlo, ¿no? Porque al final del día el poder corrompe y el poder absoluto termina corrompiendo absolutamente todo. Por lo tanto, la maravilla de la democracia liberal es que sí ha combinado dos ideas. Esta es una cosa que Norberto Bobbio, siempre citado por mi querido John Magdaleno aquí presente, destacaba en un librito maravilloso que yo les recomiendo, se lee en 2 horas, Liberalismo y Democracia, donde él dice eso. Él dice la democracia liberal es la combinación de dos conceptos que están incluso en contradicción. La democracia responde a una pregunta: ¿quiénes nos gobiernan? La respuesta a la democracia es la mayoría. El liberalismo se plantea otra pregunta totalmente distinta: ¿hasta dónde llega el poder de los gobiernos o del Estado que pueda terminar oprimiendo a los individuos? Lo que la democracia liberal ha hecho, y esa fue la genialidad de los hombres que hicieron la Constitución de los Estados Unidos, fue tratar de equilibrar los dos conceptos. El concepto de que no puede haber gobierno sin consentimiento de los gobernados, pero que a ese mismo gobierno hay que ponerle límites porque se puede convertir en una tiranía de la mayoría. Y en esa tensión permanente está presente en nuestras democracias liberales, y además no lo oculta, está evidente para todos. Bueno, aquellas mujeres que en julio de 1848 se reunieron en aquella convención, entraron en esa lucha. No fue una lucha fácil, fue una lucha muy difícil. Imagínense ustedes tener que vencer prejuicios de milenios sobre el papel de la mujer y además tener que entrar precisamente en el combate político, porque los que tenían la autoridad
finalmente de decidir si les daba no el derecho a las mujeres, estaban permanentemente pensando, haciendo el cálculo político, bueno, si le damos el voto a la mujer, ¿por quién van a votar? Una pregunta que muchos hicieron. En la República Española este debate se dio en 1931. La izquierda decía, si le damos el voto a la mujer, van a terminar votando por lo que digan sus maridos o lo que digan los curas del pueblo. Y bueno, en 1933 se le concedió el voto a la mujer y ganó los partidos conservadores en España, y hay quien plantea que esa fue una de las causas que llevaron a los desajustes que finalmente se embocaron en la guerra civil en ese país. Ya me pasé de tiempo, ¿verdad? ¿Me quedan 5 minutos? Perfecto. Yo creo que en menos de 5 minutos entonces termino. Bueno, yo quería compartir con ustedes estas, más que unas palabras, más que una clase, quería compartir con ustedes estas reflexiones, recordando este evento que lamentablemente me parece a mí que a veces se ha olvidado, donde estas damas, que es otra cosa que me llama la atención de esta declaración, no se ponen como unas víctimas, no utilizan el victimismo, sino que hacen un esfuerzo positivo, o sea, reclaman un derecho legítimo y se ponen a luchar por esos derechos, y además destacar que lo hacen muy conscientes de que es una lucha en la que ellas probablemente no le van a ver el desenlace, como efectivamente no se lo vieron, ¿no? Sino que ellas han quedado vivas en la memoria de las siguientes generaciones de mujeres y de hombres, porque no fue un movimiento exclusivamente feminista, fue un movimiento de hombres y de mujeres, que además lo veían no como una lucha de la mujer contra el hombre, sino como una lucha por la libertad humana, en un sentido integral de los hombres y de las mujeres, y además de esto, con un fuerte sentido religioso, que es un aspecto que se me olvidó mencionar. Estas también eran mujeres religiosas. Lo que va a dar origen al movimiento abolicionista en los Estados Unidos y finalmente al Partido Republicano era gente que venía de las iglesias cuáqueras. Se me había pasado mencionárselo. El movimiento cuáquero, unos disidentes dentro de las iglesias protestantes, habían tenido muchos problemas en Inglaterra y en Suiza y fueron después colonizadores de Pensilvania, una historia muy, muy bonita. Y esta iglesia tenía una particularidad, una iglesia protestante radical, no tenían un sacerdote, se reunían en un local y ahí se reunían hombres y mujeres por iguales, y ellos decían que quien tuviese el mensaje del Espíritu Santo, fuera hombre o mujer, podía o cantar o predicar o hablar en lenguas extrañas o profetizar. Entonces ahí entre los cuáqueros había una igualdad entre los hombres y las mujeres, y no por casualidad los cuáqueros van a ser la base del movimiento abolicionista en Estados Unidos ya muy temprano, en las primeras décadas, en los estados del norte, después de la declaración después que le ganan la guerra, que Inglaterra reconoció la independencia de las 13 colonias, y posteriormente del movimiento abolicionista y del movimiento feminista. Estas mujeres eran también mujeres religiosas y veían su compromiso religioso con un compromiso también ciudadano. Bueno, no me extiendo más, Aixa, les doy mucho a ustedes las gracias por haberme dado esta oportunidad. Quería compartir con ustedes esta historia que me parece muy bonita, me parece muy inspiradora, y animándonos a todos a continuar esta lucha por medio del activismo político, cuyo objetivo no tiene que ser otro, a mi modo de ver, sino seguir luchando por hacer realidad el sueño que tuvieron varias generaciones que nos antecedieron a nosotros, incluyendo los padres de este país, que en 1811 también se reunieron bajo la misma inspiración, según la cual todos los seres humanos, hombres y mujeres, hemos sido creados iguales, y que nuestro objetivo es la lucha por la emancipación y la libertad de todos los seres humanos contra todo tipo de tiranía y de opresión. Muchas gracias y que tengan todos muy buenos días. Muchísimas gracias, profesor. Nada que agregar. Mucho por trabajar, mucha inspiración de las palabras que hemos recibido el día de hoy. Mucha inspiración, además, aprovechando los recursos tecnológicos que tenemos hoy, y a todas las personas que estamos llegando a través de nuestro canal en YouTube, Mujer Analítica TV. Gracias a todos los que nos han acompañado hoy.
profesores, amigos, miembros de Mujer y Ciudadanía, las personas que nos están viendo en la distancia dentro y fuera de Venezuela. Gracias a los concejales que también están aquí acompañándonos en este evento, Romel Morot, Gabriel Jorge, Rosiris Toro, Leida Charito, gracias por estar aquí, gracias por venir, gracias por apoyar a Mujer y Ciudadanía, gracias por hacer presencia en la Universidad Monte Ávila. Seguimos apostando por este país y por todas las iniciativas que de la mano con estas maravillosas instituciones estamos haciendo para darle valor a todas las mujeres y hombres que quieran seguir trabajando en aras de fomentar el feminismo positivo, grandes políticas nacionales e internacionales que nos hagan tener una sociedad mejor. Muchísimas gracias a todos por venir, gracias a los que nos acompañan nuevamente en la distancia a través de nuestro canal de YouTube. Los quiero invitar a todos los que nos acompañan hoy aquí a tomarnos una foto oficial de este evento. Muchísimas gracias. Una felicitación especial, como siempre. Yo digo que ella es nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda, nuestra querida Estrella Salazar. Gracias siempre por hacer posible cada uno de los eventos de Mujer y Ciudadanía y además por apoyarnos incondicionalmente. Gracias, Estrella.